Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, les habla el doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, director del portal electrónico se llama drpablojiménez.com y hoy vamos a estar hablando acerca de la teología paulina y viendo algunas de las claves básicas para su interpretación. Comenzamos indicando que en esta conferencia voy a presentarles algunos de los puntos más importantes sobre el pensamiento paulino y que para facilitar el estudio trataré de indicar cuáles son algunos de los eruditos que avanzan ideas particulares sobre la vida, el ministerio y el pensamiento del apóstol Pablo. Uno de los elementos básicos que se ha descubierto en los últimos años es que la base del pensamiento teológico del apóstol Pablo es apocalíptica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, primero hay que aclarar que Pablo no fue un teólogo sistemático, sino un teólogo contextual. Él no quería escribir tratados de teología, él quería responder a los problemas pastorales que tenían las iglesias. Por un lado, las epístolas paulinas se escriben para sustituir o suplementar visitas pastorales que Pablo no podía hacer, dada la distancia. Y él envía las cartas para lidiar con varios de los problemas que tenían las iglesias. Pero por otro lado, su teología se opone a la teología imperial. El imperio afirmaba que el emperador romano era Dios, que era un ser divino. Sin embargo, Pablo dice que no, que Jesucristo es el Señor y se opone a ese tipo de pensamiento. Ahora bien, el consenso actual entre las personas expertas en el estudio del Nuevo Testamento es que no hay un tema único o un tema central que domine la teología paulina. Pablo es muy ecléctico y trata toda una serie de temas. Por eso, no podemos identificar un concepto como el concepto central. Por ejemplo, ley o evangelio o la cruz. Hay varios temas importantes en la teología paulina. Y quizá uno de los más importantes es precisamente esa base apocalíptica. El consenso entre los estudiosos del tema es que en la base de la teología paulina está la idea de que este orden de cosas va a terminar y que viene un nuevo orden de cosas, o sea, la teología apocalíptica. Y ese acercamiento se basa en la erudición de personas como Ernest Käsemann y J. Christian Becker. Ahora bien, aquí pueden ver un diagrama donde podemos ver la vieja edad, Old Age, y la nueva era, New Age, y cómo estamos en una situación liminal, perdónenme la palabra filosófica, una situación entre dos mundos, entre dos edades. Aquí está llegando el reino, está terminando una vieja era, está comenzando una nueva edad. Está terminando una vieja edad que estaba dominada por las fuerzas del mal y por las fuerzas satánicas y está comenzando un nuevo tiempo donde la obra de Jesucristo está activa en el mundo para salvar a la humanidad. El reino de los cielos se está acercando. Ahora bien, otra manera de entender lo que está ocurriendo en la teología paulina es ver que hay una metahistoria y una historia. ¿A qué nos referimos con eso? La historia donde vivimos nosotros, lo que está más allá, que eso es lo que quiere decir meta, más allá de la historia es donde está Dios. Y el apóstol Pablo afirma desde el principio que él ha recibido su pensamiento teológico por revelación. O sea, que lo que él ha recibido viene de Dios, viene de lo que está más allá de la historia y más allá del mundo humano. Eso lo podemos ver en textos como Gálatas 1, del 1 al 4, que le voy a pedir que usted lea en sus Biblias. Ahora, el contexto del ministerio paulino es el imperio romano y por lo tanto la ideología imperial. La escuela de Richard Horsley,
un erudito en estudios paulinos, recalca estos aspectos culturales de la teología del apóstol Pablo y presenta la teología de Pablo como una teología antihegemónica, una teología que se da en contra de ese dominio total hegemónico que tenía el imperio romano. Pablo entonces utiliza lenguaje político, como vamos a ver en unos minutos, para afirmar que Dios es soberano aún sobre las estructuras políticas y religiosas de Roma. Aquí podemos ver un capítulo, 1 Corintios 6, 1 al 8, donde el apóstol aún le dice a la gente que no deben ir a las cortes paganas, que no se deben someter a esa autoridad. ¿Por qué? Porque la iglesia ha de juzgar el mundo. Lean el texto en su Biblia y lo verán con claridad. Ahora bien, ¿por qué el imperio es visto de manera negativa? Sencillamente porque el imperio es idólatra. Es un imperio que utiliza la religión para explotar a la gente y utiliza la ideología imperial para obligar a la gente a someterse al dominio del emperador. Esta ideología imperial afirmaba la divinidad del emperador y su propósito era darle unidad política e ideológica al imperio. Mire, el emperador sabía que él no era Dios. Si el emperador permitía que se le tratara como un Dios, era porque quería explotar a la gente y someter a la gente usando la religión. Esta no es una idea nueva, esta es una idea que llevaba miles de años, desde el tiempo de los egipcios, griegos y personas como los persas. Todas estas ideas de tratar al emperador o al rey o al gobernante como una divinidad son estrategias de dominación política. Podemos ver en 1 Corintios 8 un texto bien interesante. Aquí se está hablando de que había carne sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, se hacía un banquete en una ciudad y ese banquete se hacía en honor al emperador. Y ese banquete que se hacía en honor al emperador necesariamente conllevaba unos sacrificios religiosos, entre ellos animales, y esa carne de los animales sacrificados al emperador se repartía gratuitamente o se vendía. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que es mejor no participar de esos eventos, aunque nosotros sabemos muy claramente que el emperador no es Dios. Ahora bien, el imperio también es un imperio jerárquico, un imperio donde usted ve una estratificación social y hay personas que están arriba y hay personas que están abajo en la escala social. Por ejemplo, hay divisiones muy rígidas entre las personas que son ciudadanas y las personas que no son ciudadanas. También hay un sistema de patronazgo donde una persona pobre siempre tiene que estar sometida a la autoridad de una persona más adinerada. Y una persona con dinero tenía que someterse a la autoridad de una persona con más dinero, hasta que se llegaba al emperador, que se supone que fuera el patrón de todo el imperio. Así que había toda una escala social, desde el emperador hasta las personas más pobres y esclavizadas de la sociedad, donde el imperio iba aplastando a la gente, obligándoles a someterse a la autoridad de aquellos que eran más ricos que ellos. El apóstol Pablo rechaza este sistema de patronazgo. Por ejemplo, Pablo pudo haber pedido dinero a personas adineradas para que apoyaran su ministerio, pero entonces él les iba a deber el favor. Por lo tanto, él rechaza eso y comienza a trabajar con sus manos y él hacía tiendas
y con ese negocio u oficio que tenía, levantaba fondos para ser un predicador independiente. Y no aceptaba ofrendas de mucha gente, de los filipenses quizás y de algunos otros. Ahora bien, Pablo tampoco se ve a sí mismo como un patrón al cual la gente se tiene que someter, sino que él utiliza su influencia para ayudar a la gente a ser liberada. Y eso lo vemos claramente en la epístola a Filemón, que yo les pido que lean completa. Es solamente un capítulo para que puedan comprender mejor este punto. Pablo predica un evangelio antihegemónico, un evangelio antiimperial, que proclama a Jesús el Cristo como el verdadero príncipe del universo. Mientras el emperador romano pedía que se le adorara por ser el príceps del imperio, Jesucristo es el príceps, el príncipe de todo el universo. La iglesia entonces está llamada por Dios a ser una sociedad alternativa, una nueva sociedad, a ser una comunidad distinta que practique los valores que no tiene el reino. Por ejemplo, valores como la solidaridad y el amor. Esos son valores del reino, no son valores del mundo. Lo podemos ver en el himno cristológico, como se le conoce a esta porción de Filipenses 2, del 5 al 11. Colosenses 1 también presenta a Jesús como el príncipe del universo, el primogénito de la creación, o sea, el primero que fue, que existió. Ahora bien, algunos temas importantes de términos teológicos que podemos ver en las Paulinas son justicia y justificación. Pablo habla de la justicia de Dios y habla de la fidelidad de Dios. También indica que esto tiene un impacto en nuestra relación con Dios. El Dios que practica la justicia es el que nos declara justos, el que nos justifica. Y así llegamos al tema de la justificación por la fe. Las personas que responden con fidelidad al mensaje cristiano son declaradas justas por Dios. La justicia de Dios es lo que nos salva. Ahora bien, esa justicia nosotros tenemos también que practicarla. Nosotros no somos meros receptores de la gracia divina, sino que también tenemos que practicar la justicia en todas nuestras relaciones. La salvación no es algo meramente legal, donde nosotros somos pecadores, Jesús nos perdona por medio de su sangre y nosotros seguimos haciendo poca vergüenza y pecado porque ya Cristo nos salvó, sino que se supone que haya un cambio en el creyente y que la vida nuestra sea distinta porque hemos encontrado la justicia de Dios. La fidelidad de Dios nos emplaza a responder con fe, a responder con confianza y a andar en novedad de vida. Esto lo podemos ver en textos como Romanos 3, del 21 al 26, que le pido que lean en su Biblia. Otro tema importante es que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. La obra de Jesucristo no necesita ser suplementada por la ley de Moisés. No es necesario obedecer la ley de Moisés. No es necesario circuncidarse, porque Cristo Jesús es suficiente para proveer toda la salvación que necesitamos. La ley no necesita suplementar la obra de Cristo. Nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo sin ayuda de las obras de la ley. Y eso está claro en textos como Romanos 3, del 19 al 20, Gálatas 3, del 10 al 14, Colosenses 2, del 4 al 10. La cruz tiene otro aspecto importante, y es que la cruz es solidaridad. ¿A qué nos referimos con eso? Que la cruz no solamente simboliza el triunfo de Dios sobre las fuerzas del pecado y de la muerte, porque eso sí es uno de los símbolos centrales de la cruz, sino que también la cruz representa
que Dios está en solidaridad con la humanidad. Dios tiene interés en salvar a la humanidad. Dios ama a la humanidad perdida. Dios se identifica con la humanidad perdida. Y en Cristo Dios sufre el más humano de los eventos, que es la muerte. Por lo tanto, no se puede comprender la fe cristiana sin la cruz, pero el evento de la cruz no se puede comprender si uno no tiene fe. Esto lo encontramos en textos como 1 Corintios 1:18 y versículos 22 al 25 también de ese capítulo. Gálatas 3, del 10 al 14, recalcan también que somos libres de las obras de la ley. Ahora bien, la iglesia es una comunidad egalitaria. ¿Qué quiere decir eso? Una comunidad donde todos somos iguales. Se supone que la iglesia sea una comunidad donde no haya jerarquías. Yo sé que nosotros hemos creado estructuras eclesiásticas donde sí hay jerarquía, pero el plan de Dios era que la iglesia fuera una comunidad egalitaria, donde las divisiones sociales no tuvieran lugar, porque las divisiones sociales, la estratificación social, son criterios que utiliza el mundo, el imperio, la presente edad maligna, y se supone que no tengan validez en la iglesia, porque la iglesia no vive de acuerdo a los valores del mundo, sino a los valores del reino de Dios. Esto es un tema bien importante en las cartas básicas de Pablo. Cuando llegamos a Efesios y Colosenses, podemos ver una visión un poquito distinta, y en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito ya es muy distinta la actitud. De todos modos, vamos a ver textos como Gálatas 3, del 25 al 29, donde se recalca nuestra libertad en Cristo. 1 Corintios 11, del 17 al 22, donde se habla de la importancia de vernos como personas que somos iguales. Y así llegamos al tema de la ética de la nueva vida. ¿A qué nos referimos con esto? Que en esta época liminal, le dije que liminal quiere decir que está en la frontera entre dos eras, dos épocas, dos mundos. Nosotros vivimos en esta frontera entre lo que era y lo que viene, la presente edad maligna y el reino venidero. Ahí nosotros tenemos que demostrar con nuestra conducta que somos parte de el nuevo tiempo. Si nosotros seguimos practicando el pecado, pues eso quiere decir que nuestro corazón está en la edad maligna, que está dominada por los principados y las potestades. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, vivimos en una nueva vida de acuerdo a esa ética de la nueva vida, esa ética que proviene de la fe en Cristo Jesús. Tenemos textos como 1 Corintios 2, del 14 al 16, donde se establece una diferencia entre el ser humano natural y el ser humano espiritual. La persona natural es carnal y no entiende las realidades espirituales. Romanos 12, del 1 al 2, también nos dice que debemos vivir con una mente transformada, no acomodándonos a los valores del mundo, sino de acuerdo a los valores del reino de Dios. Efesios 4, 22 al 24, también nos recalca que debemos vivir en novedad de vida, despojándonos del viejo ser humano. Lo mismo encontramos en Colosenses 3, del 5 al 15. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la teología del apóstol Pablo, porque él recalca la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en las Paulinas hace una labor pastoral. Por medio del Espíritu Santo, Dios pastorea a su iglesia. El Espíritu Santo, como parte de esa labor pastoral, nos da dones, capacidades, nos
nos adiestra para la batalla espiritual que tenemos que vivir. Entonces, esos dones se mencionan en 3 lugares: Romanos 12 del 3 al 7, Primera de Corintios 12 y 14 y Efesios 4 del 7 al 16, que sería bueno que lo leyeran también. El fruto del Espíritu Santo también es importante. El fruto más importante es el amor, pero también encontramos una lista de lo que constituye el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5 del 22 al 24. Otros temas importantes en la teología paulina son los temas que se relacionan a la ética y a la exhortación. Eso es lo que quiere decir parenético. Parenesis es exhortación. En la teología paulina siempre se recalca la importancia de practicar la fe. Por eso las epístolas contienen secciones donde el apóstol exhorta a la iglesia a vivir de acuerdo a los valores del reino y educa a la iglesia para que puedan saber cuáles son esos valores, principios éticos y morales de la vida cristiana. Estas exhortaciones se basan en la teología que ya vimos, siguiendo el modelo de lo que se llama el indicativo y el imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si usted dice que es cristiano, usted debe vivir como cristiano. Eso es lo que quiere decir. Si estamos en el Espíritu, pues tenemos que andar en el Espíritu. Si decimos una cosa, tenemos que hacerla. O sea, el indicativo es: soy salvo por la fe. El imperativo es: por lo tanto, tengo que vivir como una persona salva. Encontramos unas listas bien interesantes en algunas partes de las epístolas paulinas donde se nos dan consejos para la vida en familia. Eso se conoce como el código doméstico. Tenemos que comprender que en aquel tiempo familia incluía también a los esclavos. Por eso se le habla a los esclavos. Y encontramos esas listas en Efesios 5 del 21 al 6:9 y en Colosenses 3 del 18 hasta el capítulo 4 versículo 6. Y sería bueno que también leyeran estos materiales en su hogar. La actitud ante el Estado también es sumamente importante. A pesar de que el imperio era visto como satánico, como diabólico, como pecaminoso, Pablo afirma que Dios controla el orden social. Por lo tanto, si el Estado romano existe, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, es porque tiene algún plan que permite que exista ese imperio. Así que tenemos textos como Romanos 13 del 1 al 7 y Primera de Timoteo 2 del 1 al 3, donde se nos exhorta a orar por el gobierno y también a interceder esperando que Dios nos traiga paz por medio de lo que haga el gobierno. Ahora, eso no cancela el desafío a la teología idólatra que requería el culto al emperador. Pablo nunca hubiese adorado al emperador y nunca se hubiese sometido a un culto de adoración al emperador. El tema de la sexualidad es un tema sumamente importante porque Pablo habla sobre la sexualidad en algunos lugares. En Primera de Corintios 7, en todo el capítulo se habla acerca del matrimonio y vemos que Pablo ve la sexualidad como algo que se debe llevar a cabo principalmente en el contexto del matrimonio. También se habla de que hay un impacto psicológico y espiritual de la sexualidad. Eso lo vemos en Primera de Corintios 6, donde se critica que habían unas personas que, siendo cristianas, estaban yendo a los prostíbulos a participar con mujeres de mala vida para tener sexo con ellas. Y el apóstol Pablo les recalca que el sexo no es una cuestión de deporte, no es una cuestión de que usted
pues sencillamente tiene una actividad física con alguien, sino que también usted se une espiritualmente a la persona. Y si usted se supone que está lleno del Espíritu Santo y su cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando usted se hace uno con una prostituta, usted está entonces desacrando ese templo del Espíritu Santo. El tema de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es bien problemático. Tenemos textos como Romanos 1, 26 al 27, Primera de Corintios 6, 9, que parecen hablar claramente en contra del sexo entre personas del mismo género. Ahora bien, algo que debemos recordar es que en el tiempo de Pablo, la inmensa mayoría de estas prácticas no se daban entre dos personas libres del mismo rango social, sino que por lo regular se daban en el contexto de la prostitución, donde una persona iba a un prostíbulo a tener sexo con un niño o con una niña, lo que nosotros hoy llamaríamos un adolescente o preadolescente. Así que también tenemos el otro problema de que en Grecia y en Roma a veces hombres mayores tenían sexo con niños y eso era visto como algo normal. A eso se le llama la pedofilia o la pederastia. Y la efebofilia es cuando un hombre mayor se enamora de un muchacho que está en su temprana adolescencia. Todas esas prácticas, la pedofilia, la pederastia, la efebofilia, hoy son ilegales. La prostitución sigue siendo ilegal hoy. Y el forzar a un esclavo o a una persona de menor rango social o una persona que trabaja con uno para tener sexo con uno también es un delito. Así que tenemos que entender que esas prácticas en particular se dan en un marco donde lo normal era el abuso infantil. En conclusión, lo que encontramos es que Pablo escribe desde una espiritualidad que él vive y es una espiritualidad radical, donde él tiene un total compromiso con el reino de Dios, donde él espera la transformación de este mundo. Esa espiritualidad de Pablo no solamente es radical, sino que también es revolucionaria. Y por eso él no tiene mucho invertido en el orden social de su tiempo. Él, aunque respeta al Imperio Romano, no lo ve como definitivo. El que verdaderamente gobierna es Dios. Y al único a quien él va a reconocer como Señor es a Jesucristo. Quiera Dios que nosotros podamos seguir el ejemplo del apóstol y tener una fe que nos diga: vamos a alabar y a bendecir y a servir a Dios con un compromiso radical y hasta revolucionario. Que Dios les bendiga.